En las ciencias de salud, el concepto de homeostasis tiene una gran importancia. Este es el equilibrio del medio interno de la célula respecto a su medio externo. Para esto, nuestro organismo tiene un sinnúmero de mecanismos que le permite llegar a ese equilibrio. Aquí tienen protagonismo dos sistemas. El sistema nervioso, que va a enviar señales de naturaleza eléctrica, las cuales van a tener un efecto instantáneo, mientras que el sistema endocrino va a utilizar sus glándulas, las cuales envían señales de naturaleza química y cuyo efecto puede ser instantáneo o puede ser lento. Siempre que hablamos de una glándula endocrina, tenemos que pensar en que la secreción se libera al torrente sanguíneo. No confundir con una glándula exócrina, la cual libera su contenido fuera del organismo. Si la glándula libera su contenido en el tubo digestivo, también se considera fuera del organismo. Ese es un dato que puede prestarse a confusión. Dicho esto, ya queda claro que hoy en Mendipia daremos una introducción a la endocrinología. La homeostasis necesita mensajeros. Vamos a tener distintos tipos, comenzando con los neurotransmisores. Estas van a ser las sustancias liberadas por las neuronas para controlar las funciones nerviosas. Tenemos también las hormonas endocrinas, las cuales van a ser las que se liberan por las glándulas que mencionaba al principio. Y una combinación de estos dos conceptos viene a ser la de hormonas neuroendocrinas. Estas van a ser hormonas liberadas por neuronas y más adelante voy a mencionar algunas. Tenemos las hormonas parácrinas. Cuando leemos el prefijo para debemos pensar en periferia. Esta célula va a liberar sus hormonas y va a afectar a las células de la vecindad o, como mencioné, de la periferia para asociarlo con el nombre. Y hormonas autócrinas, ya sabemos que si le damos el prefijo auto, vamos a pensar en sí mismo. Entonces la célula libera sus hormonas y va a actuar a nivel de sus propios receptores. Y tenemos el concepto de citocinas. Las citocinas vienen a ser mensajeros muy especiales que necesitan una explicación más detallada en un video aparte. Tenemos aquí un corte sagital a nivel de la cabeza, donde se aprecian las estructuras nerviosas, donde quiero que centremos nuestra atención aquí a nivel de la silla turca, donde se aloja la hipófisis. La hipófisis va a ser una glándula que se divide en una parte anterior y otra posterior. La parte anterior sintetiza y almacena hormonas. La parte posterior solamente almacena hormonas que se sintetizan a nivel del hipotálamo, específicamente en dos núcleos. Estamos hablando de neuronas que sintetizan hormonas. Estas eran las hormonas neuroendocrinas que mencioné hace un momento. Estamos hablando también de los núcleos supraóptico y paraventricular. Por el momento no he mencionado específicamente el nombre de ninguna hormona, porque en la siguiente diapositiva vamos a ver una mnemotecnia que nos permitirá recordarlo. Esta mnemotecnia no la creé yo, la escuché de un doctor en un canal de histología y el link de ese canal lo voy a dejar en la descripción. En fin, para la hipófisis anterior tenemos la mnemotecnia sola contigo, haciendo referencia a somatotropina, lactotropina, corticotropina, tirotropina y gonadotropina. Por ahora solo las menciono, pero ya las iré detallando en un futuro. Para la hipófisis posterior tenemos la mnemotecnia SAPO. La S y la P corresponden a los núcleos del hipotálamo supraóptico, el cual va a producir la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, y el núcleo paraventricular, el cual produce oxitocina. Podemos dividir a las hormonas en tres clases generales. Aquellas que están compuestas principalmente por proteínas y polipéptidos, las cuales se van a almacenar en vesículas. Se van a excretar por exocitosis. Esto implica que la vesícula se fusiona con la membrana plasmática. Esto hace que la vesícula se deforme y el contenido se libera al exterior. Estas hormonas son hidrosolubles. Esto implica que tienen facilidad para disolverse en la sangre y transportarse. Podemos encontrarla, por ejemplo, en la hipófisis, páncreas, paratiroides, entre otras. Las hormonas esteroides. Estas no se almacenan. Se puede estimular su síntesis y lo que sí se almacena son los precursores para formarlas. Se van a sintetizar a partir de colesterol y esto implica que tienen un componente de grasa.
Por lo tanto, van a ser hidrofóbicos, van a ser liposolubles. Y algo muy importante a saber es que como estos son grasas, pueden pasar con facilidad la membrana celular, que también es de grasa. Tenemos como ejemplo las hormonas que se encuentran en la corteza suprarrenal, los ovarios, testículos y la placenta, es decir, las que se forman aquí. Tenemos aquellas hormonas que son derivadas del aminoácido tirosina. Estas van a tener ciertas similitudes con la primera clase que les mencioné. Se almacenan en vesículas, se excretan por exocitosis, son hidrosolubles y tenemos como ejemplo a las hormonas tiroideas y a las catecolaminas. La secreción hormonal necesita regulación, es evidente, si no provocaría una patología. Entonces, necesitamos comprender el control por retroalimentación de la secreción hormonal. Vamos a tener una retroalimentación negativa y otra retroalimentación positiva. Comencemos con la negativa. Fijémonos en la hormona estimulante de la glándula tiroides, secretada por la hipófisis, la cual va a actuar en su órgano diana, que es la glándula tiroides, va a provocar la liberación de hormonas tiroideas y su concentración en la sangre va a aumentar. El punto clave es que como está en la circulación, tarde o temprano pasa en la hipófisis, pasa por aquí. Entonces, ¿qué le dice? Que detenga su liberación porque ya hay una concentración elevada. Entonces estamos hablando de una retroalimentación negativa. Si por ejemplo nos fijamos en estas gonadotropinas, la LH y la FSH, principalmente la LH, esta hormona actúa sobre los ovarios y produce la liberación de estrógenos. Los estrógenos llegan a cierto nivel de concentración en la sangre, tarde o temprano pasa por la hipófisis y ¿qué le dice? Que aumente la liberación. Entonces estamos hablando de una retroalimentación positiva. Guyton nos habla también del aclaramiento de las hormonas de la sangre y puede ocurrir ya sea por destrucción metabólica por los tejidos, haciendo referencia a que se utiliza la hormona, luego se rompe por alguna enzima y estos pedazos que quedan se van por distintas rutas metabólicas. Puede suceder que la concentración en la sangre de ciertas hormonas ha disminuido porque ya no están aquí, sino que se encuentran unidas a los tejidos. También puede suceder la excreción hepática por la bilis. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos las hormonas esteroideas. Estas están formadas por colesterol. Se utiliza la hormona, se parte en pedazos, ya sea por una enzima, y las partes que son de colesterol son reutilizadas por el hígado para formar bilis, y esta bilis es excretada al tubo digestivo. También tenemos que puede darse por excreción renal hacia la orina. Aquí ya hacemos referencia principalmente a las hormonas de tipo hidrosolubles. Siempre que una sustancia sea hidrosoluble, es fácil eliminarla por vía renal. Para que una hormona actúe, necesita unirse a un receptor. Y esto prácticamente funciona como una llave y una cerradura. No cualquier hormona se puede unir a cualquier receptor, ya que necesitan tener una forma que les permita acoplarse. Por eso se utiliza la analogía de la llave y la cerradura. Esto representa los receptores. Resulta que los receptores pueden encontrarse en la membrana, en el citoplasma o incluso en el núcleo de la célula. Vamos a tener 5 tipos de receptores, comenzando con aquel que se encuentra en el citoplasma. Para alcanzarlo, la hormona tiene que atravesar la membrana celular. ¿Recuerdas que mencionaba la hormona esteroidea, que es grasa y que puede atravesar la membrana plasmática porque también es grasa? Bueno, este es el tipo de receptor al que busca. Tenemos también que a veces la hormona va a buscar a su receptor y solamente se va a unir en su parte extracelular. La parte que está mirando al interior de la célula del receptor es la que va a tener cambios conformacionales. Con esto nos referimos a que la proteína se deforma y va a producir ciertas reacciones metabólicas, va a tener un efecto. Es similar también al receptor número 3. Aquí la hormona se une a la parte exterior del receptor
y este no es el que va a tener acción directamente, simplemente va a estimular una enzima. En este caso vamos a tener a una sinasa que va a producir reacciones de fosforilación y esta va a ser la responsable de los efectos. Tenemos a un receptor que va a tener un canal iónico. Si ya estudiaste contracción muscular, vas a recordar que la acetilcolina se une a un receptor que provoca la formación de un canal. Este es su cambio conformacional. Y una vez formado el canal va a suceder la entrada súbita de sodio. Para este último receptor hay que tener paciencia porque es un tanto complejo. Pero vamos a ver que tiene dos mensajeros. El primero es la hormona. Se va a unir a su receptor, el cual va a estar acoplado a una proteína G. Si yo digo proteína G, tú debes pensar en una proteína que está unida a GTP. ¿Recuerdas el ATP? El adenosintrifosfato. Bueno, el GTP es guanosintrifosfato. Los dos van a estar relacionados con energía. Tienes que tener eso en tu mente para poderlo relacionar. Una vez que la hormona se une al receptor, provoca que el GTP vaya hacia otra proteína, la adenilato ciclasa, la cual va a ser estimulada por el GTP y va a producir un segundo mensajero, el adenosín monofosfato cíclico. Y este va a ser el que provoque ciertos efectos dependiendo de qué ruta metabólica sea la que vaya a activar. Todo este proceso de formación del AMP cíclico por estimulación de la adenilato ciclasa en la práctica clínica no es necesario. Quizás algún profesor de bioquímica te pelee y te diga que sí se necesita, pero no se usa. ¿Qué ocurre? Sí es necesario saber ciertos puntos. Por ejemplo, que el AMP cíclico es el principal segundo mensajero, pero no es el único. Tenemos también a los iones de calcio y calmodulina que actúan, por ejemplo, a nivel de la contracción del músculo liso. Y también tenemos a los productos de degradación de fosfolípidos de membrana. A veces esta estimulación por hormonas o por alguna otra molécula va a provocar que ciertas partes de los fosfolípidos que hay en la membrana se degraden y esas partecitas van a tener efectos en la célula. El libro de bioquímica te va a dar una serie de pasos, de reacciones, pero a mí me gusta verlo como un mecanismo de engranajes. Dependiendo de cómo esté distribuido el mecanismo de engranajes, va a ser el efecto. Puede que las células utilicen al AMP cíclico para activar los mecanismos, pero no van a tener los mismos engranajes, entonces no van a tener el mismo efecto. Esto solo fue una introducción a la endocrinología. Ya en futuros videos iremos profundizando en más cosas. Muchas gracias.